hablamos de juicio, encontramos por lo general, e incluyendo el juicio de Dios, encontramos tres etapas. Las tres etapas que encontramos son investigación del caso, ¿verdad? Separación del individuo y ejecución de la sentencia. En la investigación, y también en la mayoría de sistemas judiciales del mundo, están esas tres etapas. En la investigación se recolectan las pruebas, ¿verdad? En el caso de la parábola, se permite que crezca el trigo y la cizaña, ¿para qué? Poder diferenciarlos. Tenemos el caso, la investigación, crece el trigo con la cizaña. Y en los juicios terrenales se empiezan a buscar pruebas y evidencias. Simpson, ¿verdad? Se empiezan a buscar las pruebas y las evidencias. Luego viene la separación, aunque en algunos casos esa separación hay que hacerla pronto, que en algunos países se llaman medidas preventivas. Al individuo hay que arrestarlo, porque es una amenaza pública. Y también hay que arrestarlo muchas veces porque puede que escapar. En el caso de la cizaña, la separación es cuando se separa del trigo, ¿verdad? Se separa la cizaña. Y luego viene la ejecución de la sentencia. O sale el individuo a libertad o sigue prisionero. En el caso del trigo y la cizaña, la sentencia es que el trigo es quemado, ¿verdad? La cizaña es quemada. ¿Y el trigo dispuesto? En el granero. Ahora, actualmente tenemos en nuestro mundo dos tipos de sistema judicial. La mayoría de los países tienen uno y la mayoría tienen otro. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, una persona es inocente ¿hasta cuándo? Hasta que le compruebe que es culpable, lo contrario. Pero hay países que la persona es culpable ¿hasta qué? Hasta que se comprueba su inocencia. Por eso hay lugares donde se han cometido, los dos sistemas fallan, porque hay lugares donde se han cometido injusticia. En estos días estaba viendo un reporte, creo que era en El Salvador o en Costa Rica, que a unas personas las han metido a la cárcel injustamente y no puedan probar su inocencia, pero eran inocentes. Ahora, ambos sistemas pueden fallar porque si una persona realmente es culpable de un crimen, pero no se le puede comprobar, ¿qué va a pasar? El criminal va a andar libre, aunque es criminal. Y si a una persona que en el otro sistema se le considera culpable, pero es inocente y no se le puede demostrar su inocencia, ¿qué va a pasar con la persona? ¿Va a continuar prisionero, siendo que un inocente? Ahora, esas son las diferencias entre los sistemas judiciales del mundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el sistema de juicio de los hombres y el sistema de juicio de Dios? En esta mañana voy a nombrar 7 diferencias. Primero, en el juicio de Dios no se presume inocencia o culpabilidad. O sea, no hay una presunción de inocencia o culpabilidad, porque es un juicio seguro. Número 2, no se tratan de buscar evidencias ni pruebas en el juicio de Dios, porque son claras. En el juicio de Dios no se trata de probar nada. En el juicio de Dios no se trata de demostrar nada. En el juicio de Dios es claro que el hombre es culpable. El propósito del juicio de Dios, en el juicio de Dios el propósito es salvar al hombre. Y por último, otro de los puntos, que en el juicio de Dios el hombre no se declara culpable para que se le rebaje la pena, como en el caso del juicio de los hombres, sino que el hombre se declara culpable para recibir salvación plena. ¿Cuántos dicen amén? El hombre se declara culpable para recibir salvación plena. ¿Cómo el hombre obtiene tantos privilegios en este juicio? Un juicio donde el hombre solo necesita declararse culpable, aceptar su culpabilidad para obtener
salvación plena. ¿Cómo el hombre tiene estos privilegios en el juicio? Vamos a ver en esta mañana. Ahora, ¿cuál fue el pecado del hombre? ¿Cuál fue el error del hombre? Dios puso al hombre como mayordomo, como administrador de sus bienes. ¿De cuáles bienes? De este mundo, ¿verdad? Dios colocó al hombre como administrador, como mayordomo de este mundo, administrador de sus bienes. Pero el hombre le entregó el dominio. El hombre le entregó, podríamos decir, la administración de los bienes de Dios a un extraño, a un tercero que no creó el mundo, a un tercero que no formó todo lo que hay en este planeta Tierra, y ese fue a Satanás. Ahora vamos a ir por un momento al Génesis y vamos a ver este error del hombre, este pecado. ¿Cuál fue la sentencia más grave que obtuvo? Dice allí en Génesis 13 encontramos de que ya conocemos la historia de la tentación. Conocemos qué pasó con Eva, con la fruta, con Adán. Y dice el versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo Dios? ¿Dónde estás? Aunque nosotros conocemos como juicio investigativo una doctrina, ¿verdad? Hay una doctrina que la llamamos la doctrina del juicio investigador o investigativo. Aquí aparece un juicio investigador. El Señor empieza a preguntar, ¿dónde estás? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero el propósito de este juicio investigativo corto que se hace aquí es traerle esperanza a estos pecadores. Y nosotros encontramos de que esa esperanza es mencionada allí cuando el Señor le dice a la serpiente, la simiente suya. ¿Qué pasará con la simiente de la mujer? ¿Te herirá en dónde? En la cabeza. O sea, tú, le dice el Señor a Satanás, tú le hieres en el calcañar, ¿pero qué? Esta te herirá en dónde? En la cabeza. Ahora, mis hermanos, yo encuentro que después de que el Señor habla en el capítulo 15, el Señor empieza luego en el 16, 17, 18, y todo esto el Señor empieza a dictar lo que va a pasar con las personas como resultado, con Adán y Eva y con el resto de sus descendientes, como resultado del pecado. Pero lo más triste de todo es cuando llegamos al versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Echó, ¿verdad? Sacó Jehová del huerto del Edén, ¿a quién? Al hombre, ¿verdad? Y lo echó fuera al oriente del Edén, y puso al oriente del Edén, ¿qué puso ahí? Querubines. No hay, mis hermanos, podríamos decir, no hay para un ser dependiente y creado para vivir con Dios un resultado más grave y cruel que la separación de Dios. ¿Qué hizo el hombre después? Según leemos en la pluma inspirada, ¿qué hacían nuestros primeros padres? ¿Hasta dónde llegaban ellos? Hasta la puerta, ¿verdad? ¿Y cómo ellos podían presenciar la gloria de Dios y el paraíso? ¿Cómo lo presenciaban? ¿Cerca o lejos? Bien lejos. Aún más, ¿hasta dónde empezó a corromperse en los hombres? Que allí en el capítulo 4 el Señor le pide, y si vemos a la pluma inspirada, a comentarios bíblicos, el Señor a Caín lo expulsa de que se vaya bien lejos de esa tierra. Y dice Caín, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Y también el 13 dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Por qué? Porque ya no podía estar ahí junto a la puerta siquiera del Edén donde estaba el ángel. Ya no podía acercarse con sus padres allí y contemplar desde lejos.
Pero sabemos que la corrupción de los hombres fue en aumento y a medida que se multiplica el pecado, el hombre se aparta y se separa más de Dios. Por último, no sabemos cuándo, el Señor tomó el Edén y lo quitó de la tierra. Pero mis hermanos, el Señor, a través de los tiempos, ha estado buscando al hombre, porque el Señor le ama. ¿No dicen amén? El Señor ha estado tratando de acercarse al hombre, y siempre que se hace un juicio, el juicio es para tratar de salvarlo. O el hombre, dice la Escritura, por cuanto todos que pecaron, ¿qué pasa? Están como destituidos. Pero cuando se trata de juicio de Dios, es para salvar al hombre. Podemos recordar aquellos momentos también, hablando de juicio, cuando Abraham vio 3 hombres que venían, 3 varones, y Abraham los atendió en su casa, y no sabía Abraham que uno era el Señor Jesús, ¿verdad? Y los otros eran ¿quiénes? 2 ángeles que llevaban una misión para Sodoma y Gomorra. Y cuando parten los 2 ángeles hacia Sodoma y Gomorra, el Señor le dice a Abraham, le dice, he decidido destruir a Sodoma porque el clamor y su pecado ha llegado hasta mí. ¿Qué hace Abraham? Empieza ¿qué? A interceder. Primero dice, Señor, si hubiesen ahí 50 justos, ¿destruirá a los impíos con los justos? El Señor dice, no, si hay 50 no. Bueno, Señor, está bien, puede que no hayan 50, pero si hay 45, el Señor dice, no lo destruiré. Y si hay 40, 30, 20, y hasta baja 10 Abraham. Y el Señor dice, si hubiesen 10, no la destruiría. Pero mis hermanos, en esta ciudad no habían siquiera 10 justos. Y lo que tuvo que hacer el Señor, por amor a Abraham y también a Lot, fue mandarlos a traer, sacarlos con los ángeles. Esa es la misión de ellos. Llega un momento, mis hermanos, en que el Señor se acerca más al hombre. Y en Éxodo, capítulo 25, versículo 8, empieza allí, mis hermanos, en estos capítulos, en el libro de los Éxodos, del Éxodo, empieza el Señor a hacer una obra. Primero la hizo simbólica, un sistema de ritos para que los hombres con cuestiones, con cosas materiales, pudiesen ir teniendo una idea de la obra de Dios. Y le dice en el capítulo 25, versículo 8 de Éxodo, dice, y harán que un santuario para quién, para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que te mostré, el diseño del tabernáculo, así el diseño de todos los utensilios, así haréis. Harán un santuario. En otras palabras, estaba investigando las palabras originales de santuario y de tabernáculo y encontré que el santuario viene de 2 palabras hebreas, Mikdash y Kodesh. Mikdash significa lugar santo y Kodesh, que es santo. O sea, estas 2 palabras en el original forman lo que equivale a santuario. Pero estas 2 palabras descienden de otra palabra o de una raíz que es Gadash, que significa colocado, separado del uso común. En otras palabras, el Señor les dijo, van a preparar algo que no es común, van a preparar algo que es santo, algo que va a estar consagrado, algo que va a estar separado. Y la palabra tabernáculo viene de 2 palabras, está formada por Ogel, que significa tienda, y Mishkan, que significa habitación. Podemos decir sencillamente que Dios le dice al hombre, yo voy a ir a vivir con ustedes, voy a habitar en medio de ustedes, así que prepárenme en una habitación allá. Pero esa habitación en la cual voy a vivir en medio de ustedes, porque quiero vivir con ustedes, porque quiero estar con ustedes, esa habitación va a ser especial, esa habitación va a ser santa, esa habitación va a ser un lugar donde va a estar mi presencia. Ahí empiezan las buenas noticias para el ser humano. Más adelante David, a sentirse que está en una casa hermosa, bien cómodo, dijo, el arca del Señor siempre ha estado de un lugar para otro, no ha estado en un lugar tan bonito, precisamente en el desierto, se cubría con piel de tejón para que no atrayera a la gente que pasara por ahí, pensaran que hubiese riqueza o para que siquiera no se acercasen ahí con codicia para ser destruidos. Entonces David decide construir el templo.
Pero David no alcanzaba a entender lo que significa templo. Y David quiere construir un templo. El Señor le dice, tú no lo vas a edificar, sino un hijo tuyo, un descendiente tuyo lo va a edificar. Y nosotros lo tomamos con dos interpretaciones. Muchos dicen, el que va a edificar el templo de Salomón, ¿verdad? Por lo general, esa es la interpretación que tomamos. Y es una interpretación, una de las dos interpretaciones. Pero el que construye el templo y la casa es el mismo Dios. Y el templo es la persona de Cristo Jesús. Porque, mis hermanos, aunque el Señor trató de estar en medio del pueblo a través de un santuario, a través de un tabernáculo, el lugar o la forma como más íntimamente lo divino y lo humano se encuentran es en la persona de Cristo Jesús. En Cristo Jesús, lo divino y lo humano se encuentran y se enlazan de la forma más íntima y para toda la eternidad. El Señor da instrucciones de construir un santuario, un tabernáculo, escuchen bien, que iba a simbolizar la obra de Cristo. A veces queremos que la obra del cielo sea copia de la tierra, porque muchas veces le damos más énfasis al símbolo que a lo que el símbolo quiere mostrar. Es por eso que el Señor hace preparar un tabernáculo, y no voy a hablar mucho del tabernáculo y del santuario, ya conocemos, pero quiero comentar algunas cosas. Hacen un santuario donde los oficiantes van a representar ¿a quién? ¿El sumo sacerdote quién representa? A Cristo. Pero donde también la misma víctima representa ¿a quién? A Cristo. ¿Y quién está dentro del arca? ¿Quién estaba dentro del arca? Cristo. Tenemos Cristo sacrificado, Cristo como sacerdote y Cristo recibiendo la ofrenda. Ahora, mis hermanos, este santuario tenía que tener más complicaciones que el santuario celestial, porque se trata de un santuario donde los oficiantes no pueden entrar en cualquier momento donde está la máxima autoridad del universo, porque son ¿qué? Destruidos. Un santuario donde tienen que hacer dos sacrificios, porque el sacerdote es un pecador que tiene que primero hacer un sacrificio por él y por quién más, y por su familia, antes de hacerlo por el pueblo. Se hace este santuario, pero en este santuario, en todos los ritos, ¿cuál era el día más importante? ¿Cuál era el día grande en este santuario? El día de la expiación. Debo decirles que los hebreos, el pensamiento de los hebreos, el sistema de pensamiento de los hebreos, podría decir, y el de los griegos difiere. Los antiguos hebreos, trataban de mostrar lo abstracto por medio de cosas concretas. Y para los hebreos el pecado era algo concreto que se podía cargar. El pecado era algo que se estaba llevando al santuario, ¿verdad? Y ese santuario iba quedando cargado ¿de qué? De pecados. Porque el pensamiento hebreo muestra lo abstracto con lo concreto. Mientras que el pensamiento griego es abstracto, el pensamiento hebreo es concreto. Si nosotros nos pusiéramos a definir qué es pecado, o cómo es el pecado, será algo sucio, una suciedad física, una mancha, como la Biblia va por símbolos, por herencia, vamos a decir hebrea, como digo antes. El pecado era definido de esa manera. Hoy en día alguna persona podría definir pecado como un estado mental de separación ¿de quién? De Dios. ¿Dónde se origina el pecado? El mismo Jesús lo dijo. ¿Dónde se origina el pecado? En la mente. Cuando el hombre está ¿qué? Separado de Dios, que no está en comunión de Dios, entonces se origina el pecado. Ya cuando se efectúa la acción, viene siendo un resultado de ese pecado que empezó en la mente. Pero no estoy aquí para definir hoy en sí, dedicarme a la definición de pecado. Pero el hecho era que en el pensamiento hebreo el pecado el santuario iba quedando contaminado, iba quedando lleno de culpabilidad, porque todos los hijos de Dios llevaban sus cargas al santuario, pero había un día que ¿qué pasaba ese día? El santuario era ¿qué? Purificado. Y yo quiero preguntarles a los estudiosos,
¿Está el santuario celestial siendo purificado? Es decir, en el símbolo de acuerdo al rito antiguo, se está haciendo un juicio investigador que empieza ¿por dónde? Que empieza por la casa. Ahora, ustedes saben que no puede haber juicio sin juez. Entonces, vamos a investigar en las Escrituras si el Señor tiene un día y si el Señor Dios del cielo tiene un juez para este juicio. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31. Hechos de los Apóstoles 17, 31. Dice así: por cuanto ha establecido que un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? Por aquel varón a quien él que designó. O sea, mi pregunta es, ¿hay alguna persona designada para juzgar? ¿Qué nos dice la Biblia? Que sí. Hay un varón que designado para juzgar. Ahora, ese varón que va a juzgar al mundo, que está designado para juzgar, ¿es cualquiera? ¿Puede ser cualquier varón que se escoja? ¿O tiene que ser alguien preparado para juzgar? Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Dice así: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a qué más, y a los muertos. O sea que primero, sí hay alguien asignado para juzgar. Y segundo, dice aquí, es una persona preparada ¿para qué? Para juzgar. Ahora nos preguntamos, ¿quién es esa persona designada para juzgar? ¿Y quién es esa persona preparada para juzgar, asignada y preparada para juzgar? Vamos a ir a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 22 y 27, y vamos a oír la respuesta de parte del mismo Jesús. Juan capítulo 5, versículos 22 y 27. Dice el 22, porque el Padre a nadie que juzga, sino que todo el juicio lo dio ¿a quién? Lo dio al Hijo. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahora, yo me he puesto a analizar el contexto de estos dos versículos, encontrando la razón por la cual Jesús es asignado para juzgar y cómo Jesús es preparado para juzgar, para ser el juez. Y encuentro que el versículo 22, el contexto del versículo 22 dice, por cuanto el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da ¿qué? Vida. O sea que Jesús, ahí está su cualidad divina, ¿da qué? Vida. Pero además de Jesús dar vida, el versículo 27 nos dice que es el Hijo del Hombre. O sea que Cristo tiene la autoridad divina y autoridad de hombre también, porque es Hijo del Hombre. Por lo tanto, un ser que ha experimentado la vida divina y la vida humana, y que es la unión de lo divino y lo humano, está capacitado ¿para qué? Para juzgar. Cristo vino a este mundo a mostrarle al hombre, a testificar ante el hombre de parte del Padre. Vino a testificar por el Padre ante los hombres, y ahora Cristo está en el cielo testificando de los hombres ante el cielo. Por eso le llaman Apocalipsis el testigo como fiel, porque no hay otro en todo el vasto del universo, que haya experimentado las dos experiencias, humana y divina. Ahora, pero conforme a quién nos va a juzgar, vamos a ir a Romanos 2:16. Romanos capítulo 2, versículo 16. Dice así: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a qué? A mi evangelio.
O sea que los seres humanos serán juzgados conforme a qué? Al Evangelio. Ahora, ¿cuántos irán a compadecer ante ese juicio? ¿Cuántos? Vamos a ir a Romanos 14. Romanos 14, capítulo 10. El mismo libro, el capítulo 14, versículo 10. Pero tú, que juzgas a tu hermano, o también, es la última parte, vamos a leer. Porque todos compareceremos ante ¿qué? Ante el tribunal de ¿quién? De Cristo. En otras palabras, vamos a ir ante el magistrado Cristo Jesús. ¿Cuántos? Todos. Ahora, ¿será para ser salvo, será necesario ir? ¿O no es una necesidad ir ante el juez Jesús? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante ¿qué tribunal? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en ¿dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea que, o sea malo. Ahora, yo quisiera preguntar, ¿qué significa ser mediador? ¿Será que Dios está airado, enojado, y la tierra tiembla el enojo que tiene Dios y el deseo de destruir, que Jesús tiene que pararse como un escudo? No acabes con ellos. ¿Será ese el tipo de mediación que hace Jesús? ¿Será que Jesús tiene que detener la ira de Dios? ¿O será que Jesús se acerca a un padre amoroso, al mismo que lo envió, para decirle: Padre, como argumento de cada uno de nosotros, mi sangre, mi sangre, mi sangre? No hay ningún argumento conmovedor ante el juicio de Dios que la sangre expiatoria de Cristo Jesús. Pero esa sangre derramada en el Calvario no hubiese sido posible que existiera como un argumento para nuestra salvación si no existiese un Padre amoroso, si no existiese un Padre que ha querido salvarnos. Mis hermanos, el propósito del juicio de los hombres por lo general es encontrar culpables, pero el propósito del juicio de Dios es salvar. ¿Cómo no vamos a poder ser salvos con tanta garantía, mis hermanos? Hay gente que va a un juicio y no tiene garantía de que va a ser absuelto, puede ser inocente. Pero en un juicio donde lo primero es que somos declarados culpables, allí somos, aunque somos culpables, nos declaramos culpables, ahí somos salvos porque Cristo pagó. Nosotros no vamos a ser considerados en un juicio donde tienen que presentarse evidencias a nuestro favor, donde tiene que demostrarse que somos santos o que somos justos. Nosotros vamos a ser llevados a un juicio que Cristo ganó para nosotros. Pero no será la fuerza, sino que aceptamos sus méritos. El argumento más conmovedor es la sangre de Cristo. Cristo abogado, Cristo juez y Cristo el que paga por la culpa. Yo me preguntaría, ¿quién no puede ser salvo así? A veces me he sentido triste cuando he escuchado, en algunos lugares he escuchado predicadores que presentan la salvación difícil. Pero mis hermanos, en Cristo Jesús, tenemos ya un pie en el cielo o estamos ya en el cielo en Cristo Jesús. Porque no tenemos cualquier abogado. Tenemos un juicio del abogado que nos promete que nos va a defender y que nos va a fallar a nuestro favor, porque es abogado, juez y a la vez es el garante, porque la garantía, la fianza que Dios ha pagado es su vida, su sacrificio en la cruz. Ahora, no hay una obra más grande
que la obra de Cristo. Primero, Jesús vive una vida santa, justa, para que sea presentada ante el cielo como si esa vida la hubiéramos vivido nosotros. O sea, somos salvos porque hay un intercambio. Nuestra vida pecaminosa ya se colocó, ya se le cargó a Jesús y Él murió por nuestra vida pecaminosa. Y la vida santa de Jesús se ha colocado como si nosotros la hubiésemos vivido para poder pasar ese juicio. Vida justa, sacrificio justo, mediación perfecta y redención eterna. No existe un plan tan perfecto, trazado por la mente más sabia, que el plan de salvación del hombre. ¿Cuál es nuestra parte? Entregar nuestra voluntad a Cristo Jesús. Entregarle nuestra voluntad a Jesús. Desear que Jesús venga y habite en nuestros corazones, en nuestras vidas. El mismo Jesús lo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Allí Jesús dijo, en el capítulo 14, en el versículo 22, ante una pregunta de Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús responde, en el versículo 23 del capítulo 14, respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Debemos de estar en una relación constante con la persona de Cristo Jesús. Y de esa manera podemos pasar con todos los méritos de Jesús a través del juicio. El Señor Jesús no va a decir en el juicio: Él fue un buen diácono. No. El Señor Jesús no va a decir: fue un hombre consagrado, fue un hombre que trabajó en la obra, que ganó almas. No. El Señor Jesús no va a decir: Él quería a todas las personas y hacía bien a todo el mundo. No. El Señor Jesús no va a decir: Él vendió todo y lo dio a los pobres. No. El Señor Jesús no va a presentar ningún argumento, sino que ante el pleno universo, Cristo reconoce que el hombre es culpable. En lugar de defenderlo, reconoce que el hombre es culpable, pero presenta su sacrificio en la cruz como mérito para que el hombre sea salvo. Mis hermanos, es un Salvador grande y poderoso el que tenemos. Y yo, para terminar, quisiera decirles, mis hermanos, que en esta mañana no estamos aquí porque nosotros hemos escogido a Dios, sino porque Dios nos ha escogido a nosotros. ¿No les parece hermoso que el Señor nos haya escogido? ¿Y no les parece maravilloso que tengamos un Salvador poderoso? Y yo quisiera leer, mis hermanos, en Colosenses. Quisiera ir a Colosenses y leer un último versículo, porque nunca puedo olvidar estos versículos y siempre los llevo en mi mente, porque allí nos muestran que Jesús es más que un hombre que conocieron en la antigüedad caminando y haciendo milagros. Ahí dice en Colosenses 1:15 en adelante, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo lo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que encontramos aquí que Jesús, las cosas fueron creadas en Jesús, por medio de Jesús y para Jesús. Por Jesús, por medio de Jesús y para Jesús. Y Jesús es quien sostiene la creación. Y Jesús quiere traer a sus hijos para vivir con Él por toda la eternidad.
El hombre fue creado con el propósito de vivir con su Creador. Y por pecar fue separado de su Creador. Pero su Creador primero habitó en un santuario hecho por manos humanas, donde era difícil que cualquiera entrase allí porque perecería. Pero después él mismo viene y se mezcla con la raza humana, se hace familiar, se hace pariente, para que el hombre lo pueda ver, para que el hombre pueda palparlo. Bienaventurados aquellos que vieron al Señor Jesús cuando estuvieron aquí. Y mis hermanos, qué diferencia. Primero viene y no se puede entrar, hay que lavarse las manos, hay que hacer un sacrificio para poder entrar, y solo uno podía entrar allí. Pero después viene tan sencillamente que hasta va de lugar en lugar su madre buscando dónde dar a luz, porque vino de la forma más sencilla. Y cuando Jesús se encarnó, hubo fiesta en el cielo, porque el cielo y los que aquellos entendían, como Simeón cuando cargó a Jesús en los brazos, entendía qué significa lo divino y lo humano unidos. No existe un templo sin Dios. Un templo, solo el edificio con lo humano no tiene sentido. Ni el edificio solo con lo divino tiene sentido. En un templo tiene que estar unido lo divino y lo humano. Jesús es el templo. Jesús dijo una vez: destruí este templo y en 3 días lo construiré. Jesús dijo: yo puedo poner mi vida y volverla a tomar. Y continúa diciendo: Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por último, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mis hermanos, gracias a Dios por el juicio investigador. El cielo está juzgando para salvar. Y gracias a Dios que tenemos el privilegio de tener una víctima, un abogado y un juez justo y misericordioso como Jesús. Dios quiera que en todo momento de nuestra vida vivamos con Él una relación estrecha, que se pueda cumplir su promesa: mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él, a través de la presencia de su Santo Espíritu. Que Dios les bendiga.